En cuanto a los modelos, están los modelos paramétricos y los no paramétricos. En un modelo paramétrico se utiliza un modelo predeterminado de distribución espacial para la variable aleatoria, como por ejemplo en el caso del Kriging multigaussiano, que utilizaban un modelo predeterminado. En el modelo de simulación paramétrica se utilizaría el caso del multigaussiano, que utiliza una distribución predeterminada normal, gaussiana, o mejor dicho, multigaussiana, ¿ya? La distribución, en este caso, debe depender de un pequeño número de parámetros para que no sea un modelo muy complejo y poder ser inferida a partir de los datos experimentales. Adicionalmente, debe satisfacer las restricciones de compatibilidad entre las distribuciones multivariables. Esto quiere decir, por ejemplo, en el caso multigaussiano, que nosotros tenemos que corroborar que efectivamente las variables sean gaussianas. Y la gracia es que aquí también depende efectivamente de un número acotado de parámetros, es decir, de la media y de la desviación estándar o varianza, dado que la distribución gaussiana se define completamente por sus primeros dos momentos, media y varianza, ¿ya? Eso con respecto a los modelos paramétricos. Por lo tanto, en la práctica interesan principalmente las distribuciones aleatorias que son gaussianas. ¿Por qué? Por su sencillez, porque el modelo es sencillo de implementar, dado que depende solo de dos parámetros, y porque con estos dos parámetros se caracteriza completamente una distribución normal. Es decir, cuando uno define una distribución normal con media 0 y varianza 1, con media 2 y varianza 3, etc., con esos par de parámetros queda totalmente definida la curva de distribución, ¿ya? Esa es la gracia de los modelos gaussianos, esa es la gracia de la distribución gaussiana, es sencilla de definir de manera paramétrica, ¿ya? Como dice acá, el ejemplo del modelo multigaussiano se usa comúnmente en la simulación de leyes. Si bien no es el único modelo, es el modelo más comúnmente utilizado y por ende el que vamos a revisar en detalle, dado su sencillez, dado su facilidad de implementación, dado que la normal se define básicamente por dos parámetros, ¿ya? Como nos vamos a enfocar en estas variables que son gaussianas, hay que recordar el concepto de anamorfosis. La anamorfosis era poder convertir o transformar cualquier distribución en una distribución objetivo. Y en el caso particular de la anamorfosis gaussiana, es transformar una distribución de las leyes que pueden distribuir log normal, exponencial, etc., en una distribución gaussiana, para trabajar en el marco de estos modelos que estamos definiendo para poder hacer simulación. Si se fijan acá, en este gráfico, que es idéntico al que revisamos en la anamorfosis, los datos brutos, que son los que uno utiliza normalmente en el proceso de estimación, no son los que requerimos para los modelos que vamos a trabajar en la simulación, por lo tanto los tenemos que transformar mediante el proceso de anamorfosis. Y esta anamorfosis va a transformar los valores en valores gaussianos, valores en los cuales se respeta el modelo paramétrico que estamos definiendo, ¿ya? Más en repaso, de estos valores brutos se obtenían mediante una transformación reversible. Esa es la gracia, porque finalmente el resultado va a estar en el espacio de valores gaussianos, pero yo quiero volver nuevamente al espacio de las leyes, de los datos brutos, ¿ya? Entonces va a estar dado por una tabla de transformación, y en la práctica no es más que tomar el valor, ver qué probabilidad tiene en el eje Y, llegar al valor en el eje Y en el valor gaussiano y obtener el valor gaussiano, ¿ya? Eso con respecto al modelo paramétrico y a la anamorfosis para poder estar en este marco del modelo multigaussiano, ¿ya? Ahora bien, existen modelos no paramétricos. Los modelos no paramétricos no dependen de ninguna distribución previamente definida, ¿ya? Y lo que hacen es estimar la distribución condicional de los datos, o mejor dicho, la distribución local, mediante la estimación de una serie de umbrales. Es decir, esto es el Kriging de indicadores que revisamos en el módulo anterior, ¿ya? Pero ahora pasado a la extensión de las simulaciones, la simulación de indicadores en este caso. Eso sería un ejemplo de un modelo no paramétrico, ¿ya? Estos modelos que no utilizan parámetros. Por lo tanto, uno define una serie de umbrales. En el caso de variables de leyes, define umbrales de corte y codifica 0,1, o en el caso de variables categóricas, define umbrales de categoría, umbrales de categorías, en los cuales una categoría se codifica con 0 o 1, ¿ya?
y eso es lo que se estima o simula en este caso en cada punto y se obtiene una distribución local. Luego se interpolan y extrapolan los valores estimados para obtener una estimación de la función de distribución local para todos los valores. En la medida en que yo tengo pocos puntos, más difícil va a ser poder estimar, o sea, pocos puntos estimados de la distribución, es decir, pocos umbrales, más difícil va a ser estimar esta distribución condicional, ¿ya? Ejemplo, yo tengo acá una distribución teórica, una distribución que quiero estimar, y tengo una estimación de todos los umbrales. Recordemos que esta estimación puede tener distintos problemas de coherencia. Por ejemplo, valores mayor a 1. No puede ser que uno tenga una probabilidad mayor a 1 de obtener un valor bajo una ley de corte. Por ende, hay que corregir estos valores que sobrepasan el 1. Y adicionalmente, la distribución, como función de distribución, tiene la propiedad de que es monótonamente creciente. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede tener un valor que sea menor para un umbral mayor de leyes de Cohen. Es decir, tiene que siempre ir creciendo. El valor siguiente, a medida que X crece, el valor Y siempre crece, monótonamente creciente, mayor o igual siempre, ¿ya? Por lo tanto, esto hay que corregirlo mediante las técnicas que estudiamos en el módulo anterior, es decir, técnicas en los cuales seríamos en 1 todos los valores que sobrepasen probabilidad 1 y en 0 todos los que están en 0, y técnicas de corrección de la monotonía, en las cuales uno puede ir definiendo el valor medio en torno a estas curvas en las cuales vamos a volver los puntos, ¿ya? Curvas de interpolación por potencia, etc. Cualquier tipo de método, ya sea sofisticado o no sofisticado, que corrija esto y que finalmente me genere una distribución monótonamente creciente, ¿ya? Aquí, por ejemplo, ya está corregida la distribución, es monótonamente creciente y no tiene ningún valor mayor a 1, ningún valor mayor a 0, para finalmente ser extrapolada en las colas, es decir, llegar a 0 con una cierta función, en este caso función parabólica, y subir a 1, en este caso no se ve la extrapolación porque el valor está justo en 1, y entre medio de los puntos interpolar. Y de esa manera obtenemos nuestra función de distribución condicional estimada o simulada, en el caso de la simulación, mediante un modelo no paramétrico, ¿ya? Entonces, ¿cuál es los pros y los contras de los modelos paramétricos? Bueno, el pro es que nos liberan de un modelo predeterminado. No necesariamente la distribución tiene que seguir una distribución multigaussiana y por ende no necesariamente la vamos a transformar mediante la anamorfosis. Esto nos libera de cualquier modelo predeterminado y distribución predeterminada, ¿ya? Sin embargo, en contrapartida, este modelo no paramétrico proporciona una estimación incompleta de la función de distribución teórica. ¿Qué quiere decir esto? En la medida que yo defino umbrales, voy obteniendo cada vez más información acerca de cómo sería esta función de distribución condicional teórica. Y la elección adicionalmente de las colas y de cómo interpolo y extrapolo tiene gran impacto en el resultado final, ¿ya? En otras maneras, yo estoy tratando de adivinar, de estimar esta función de distribución a través de pocos puntos, y eso lo voy a interpolar y lo voy a extrapolar, ¿ya? La función de distribución tiene problemas de coherencia. Esta es un contra no tan terrible, dado que sabemos cómo arreglarlo. Si el valor es mayor a 1, lo dejamos en 1. Si el valor es menor a 0, lo dejamos en 0. Y el problema de crecimiento, de ser monótonamente creciente, lo podemos arreglar también, ¿ya? Este punto de problemas de coherencia es solucionable, ¿ya? Y tiene problemas con el cambio de soporte, dado que a falta de un modelo de distribución espacial completo, no es posible obtener de manera rigurosa o de manera exacta cuál sería la distribución de probabilidad en un soporte de bloque, por ejemplo, que es pasar de puntual a soporte de bloque. Por lo tanto, no podemos pasar directamente a un cambio de soporte, mejor dicho, de manera rigurosa, ¿ya? En cuanto a los modelos que existen de simulación, tenemos que caracterizarlos por naturaleza de la variable, ¿ya? Por ejemplo, acá
tenemos modelos para simular variables continuas. En particular, en lo que nos interesa a nosotros es para simular leyes. Un modelo multigaussiano, modelo de sustitución, modelo de chi cuadrado. Si se fijan aquí, como ejemplo, hay 3 modelos en los cuales se pueden simular leyes y se ven ciertos resultados, ¿ya? En particular, el modelo multigaussiano es el de mayor uso para simular leyes y en el que vamos a poner foco, ¿ya? En el caso de que la naturaleza de la variable no sea una variable continua, sino que una variable categórica, existen también otras alternativas, ¿ya? La alternativa no paramétrica sería codificar cada categoría, pero existen alternativas paramétricas, como es el caso del modelo plurigaussiano, el modelo gaussiano truncado, modelo jerárquico, modelo de hojas muertas, etc. Hay más modelos. Aquí nos vamos a centrar en este curso en el modelo plurigaussiano y en el modelo gaussiano truncado. La naturaleza de la variable pueden ser procesos puntuales también, en los cuales existen simulación por puntos agrupados, por procesos de repulsión, por procesos de Poisson, etc. O incluso pueden ser modelos para simular conjuntos aleatorios. Esto quiere decir que podemos utilizar modelos fractales, modelos booleanos, modelos jerárquicos, etc. La naturaleza de la variable determina el tipo de modelo que vayamos a usar. Existe más de un modelo para cada tipo de naturaleza variable. La elección del modelo es lo que nos vamos a centrar más adelante y vamos a revisar un par de ellos, ¿ya? Entonces, con respecto al tipo de simulaciones, ya vimos que las podemos caracterizar según si honra los datos o no honra los datos, entre condicionales y no condicionales, según el tipo de modelo, si es paramétrico, si no es paramétrico. Si es paramétrico, puede ser, dependiendo de la naturaleza variable, multigaussiano, plurigaussiano, procesos de Poisson, etc. Y los no paramétricos son estos que tienden a caracterizar la distribución condicional de la variable mediante la estimación de esta en puntos, ¿ya? La naturaleza de la variable simulada también me define el tipo de simulación. Si es una de naturaleza continua, categórica, si son procesos, si es que son conjuntos aleatorios, etc. Entonces, ¿en qué nos vamos a centrar ahora? En los modelos, para el caso de la simulación por modelos, y los algoritmos que se utilizan. Para tener claro qué modelo vamos a utilizar para cada tipo de variable y qué algoritmo vamos a utilizar. El match modelo algoritmo es el que vamos a revisar ahora en adelante. Dado que vamos a utilizar y vamos a definir algoritmo modelo, veamos qué es cada uno, ¿ya? Un algoritmo es un conjunto ordenado de instrucciones que me permiten hallar la solución a un problema, ¿ya? Entonces, yo seteo el modelo, que es como mi marco teórico, mi formalidad, como el modelo geoestadístico para la estimación. Yo seteo un modelo y sobre ese modelo genero una serie de instrucciones que vienen a ser un algoritmo. Y el modelo, tal como dijimos, es la representación de los fenómenos, sistemas o procesos con el fin de analizar, explicar o describir estos procesos, ¿ya? Por lo tanto, un modelo permite determinar un resultado a partir de los datos de entrada bajo ciertos supuestos que se deben validar, supuestos que vamos a estudiar. En particular, los modelos y la simulación. Los modelos son abstracciones simplificadas que abarcan solo el alcance y tienen que abarcar solo el alcance y el nivel de detalle necesario para satisfacer los propósitos del estudio. ¿Qué significa esto? Que si nosotros utilizamos un modelo muy recargado, un modelo muy sofisticado, puede ser innecesario para el alcance que estamos trabajando. El análogo sería como querer matar una hormiga con un tanque. No tiene asidero eso. Hay que saber qué modelo usar para el alcance del trabajo que se está realizando, ¿ya? Y son empleados en general cuando la investigación directa del sistema se vuelve impráctica o prohibitiva, cara, lenta, disruptiva, etc. ¿A qué hace referencia a esto? En nuestro caso en particular de geoestadística, que nosotros tenemos información incompleta. Nosotros, para poder medir empíricamente los datos, tendríamos que tener un muestreo extractivo, un muestreo total del subsuelo, que no lo tenemos, ¿ya? Por lo tanto, necesitamos generar un modelo. Y en cuanto a las simulaciones, hay que tener en cuenta que la simulación es un enfoque particular para estudiar
modelos de manera experimental. Es decir, yo voy a simular algo para poder experimentalmente estudiar un sistema, ¿ya? Se simula, se realiza un testeo y se ve que el sistema de interés puede ser reemplazado por un modelo físico o computacional. En nuestro caso, en particular, en el caso que estamos estudiando, lo que nosotros vamos a hacer es, a través de un sistema computacional, hacer una simulación y reemplazar y obtener muchas realidades, ¿ya? La simulación implica entonces crear un modelo, dado que ya definimos un modelo, que va a imitar cómo se comporta la realidad, va a imitar cómo se comporta la variable de interés y por lo tanto nos va a permitir a nosotros generar múltiples realizaciones para poder estudiarlo de manera experimental. Por eso, y dado que la simulación se basa en la generación de múltiples realidades, es que tenemos que tener la herramienta para generar números aleatorios que nos van a permitir generar números de distintos escenarios, dado que nos van a entregar aleatoriedad en el sistema, ¿ya? Y en ese sentido, existen dos tipos de generadores de números aleatorios. Están los pseudonúmeros aleatorios y están los números aleatorios verdaderos, ¿ya? Esto básicamente debido a cómo se construyen. Vamos revisando cada uno de ellos. En cuanto a los números o a los simuladores de números aleatorios, vamos a revisar primero el correspondiente a los generadores de números pseudoaleatorios, ¿ya? Un número se dice pseudo aleatorio porque en estricto rigor tiene una cierta secuencia de un cierto periodo que se repite en el tiempo, ¿ya? Son algoritmos matemáticos o son tablas precalculadas que nos entregan una secuencia de números que en la práctica parecen aleatorios, pero que no lo son. Son números que tienen una secuencia o un periodo, pero que es tan grande, o sea, una cantidad enorme de números que se repite con un periodo tan grande que en la práctica da la sensación de que fueran aleatorios, pero son pseudo aleatorios, ¿ya? Se pueden repetir si es que uno sabe el algoritmo, sabe el punto de inicio y con eso obtiene la secuencia, ¿ya? ¿Por qué se caracterizan estos números pseudo aleatorios? Porque son eficientes, son determinísticos y son periódicos, ¿ya? Eficientes en el sentido de que se puede generar una gran cantidad de números pseudo aleatorios en poco tiempo. Dado un algoritmo, nosotros podemos crear muchos números aleatorios, generar infinitos, montoneras de números aleatorios en poco tiempo, ¿ya? Son determinísticos en el sentido que existe una secuencia que se puede reproducir. ¿Por qué? Porque vamos a definir la forma en que se calcula y dado esa fórmula y dado el punto de inicio o semilla, se puede reconocer cuál es la secuencia que se sigue y se puede reproducir. Y son periódicos porque eventualmente esa secuencia vuelve a un número que ya se tomó y desde ahí empieza a repetirse la misma secuencia de números aleatorios, ¿ya? En este sentido hay que elegir un periodo lo suficientemente grande para que en la práctica estos números se vean como que fueran obtenidos a través de un proceso aleatorio, ¿ya? En cambio, los verdaderos números aleatorios, TRNG por sus nombres en inglés, True Random Number Generator, ¿ya? Tienen una aleatoriedad que proviene de un fenómeno físico que se introduce dentro del computador. Si ustedes se fijan, el número pseudo aleatorio lo calcula el computador. Entonces el computador, en estricto rigor, siempre va a generar una secuencia que se reproduce, no va a tener una aleatoriedad verdadera. En cambio, el número aleatorio verdadero se toma de un fenómeno físico y se introduce en el computador. Este fenómeno físico puede ser, por ejemplo, ruido atmosférico, puede ser decaimiento radioactivo, puede ser cualquier fenómeno que tenga aleatoriedad y nosotros lo tomamos y lo introducimos en el computador, ¿ya? Aquí hay un ejemplo de una generación de números aleatorios mediante fotos de lámparas de lava. Este es un algoritmo antiguo que ya está en desuso, pero que en algún momento se usaba y en el cual, si se fijan acá, el computador tiene una cámara y esa cámara le saca fotos a lámparas de lava que tienen una aleatoriedad en cómo se mueven estas figuras adentro. No sé si han visto lámparas de lava, pero son unas lámparas donde se ven unas figuras que se van moviendo de manera aleatoria. Y esta
se le saca varias fotos y mediante un algoritmo se transforma en un número aleatorio. Este es un número verdadero aleatorio. ¿Por qué? Porque toma un fenómeno físico y lo introduce dentro del computador. ¿Ya? ¿Cuál es la contrapartida de los números verdaderos aleatorios versus los pseudo aleatorios? Que estos son mucho más lentos de generar, dado que se están tomando de un fenómeno físico, se introduce en el computador, se espera para tomar cada foto, por ejemplo. Imaginen darle una ecuación a un computador para que genere números pseudo aleatorios, va a generar una infinidad en poco tiempo versus estar tomando una foto cada cierto tiempo, cada cierto lapso de tiempo para generar un número, dos números, tres números más lento. ¿Ya? Entonces, en comparación con estos números, son menos, los verdaderos son menos eficientes que los pseudos. No son determinísticos porque no hay manera de predecir cómo se van a comportar, y son aperiódicos, ¿no? Eventualmente no encuentran un periodo, son aleatorios de verdad, ¿ya? Por lo cual se utilizan en aplicaciones que requieren una secuencia que no se puede reproducir, como por ejemplo los juegos de azar, ¿ya? Ahí no se usan pseudo números aleatorios, sino que números aleatorios de verdad, por ejemplo ruletas, fenómenos físicos introducidos en un computador, etc. Según su aplicación y según el tipo de generador que se utilice, en el caso de las simulaciones convendrá utilizar un número pseudo aleatorio, dado que necesitamos, o sea, en las simulaciones del caso geoestadístico que estamos hablando, dado que conviene tener una gran eficiencia y una gran cantidad de números para generar. Entonces fíjese aquí esta tabla. En los juegos de azar conviene usar números verdaderos pseudo aleatorios, pero en el caso de las simulaciones geoestadísticas que nos convoca o simulación de cualquier proceso, conviene usar pseudo números aleatorios con un periodo muy grande, un periodo que parezca en la práctica que se generó de manera aleatoria el número, con el fin de ser eficiente, con el fin de generar muchas realizaciones en poco tiempo, ¿ya? Otra aplicación en la cual se usan números aleatorios de verdad es en la encriptación, en la seguridad. Entonces, seguridad de juegos de azar a modo de concepto de los números aleatorios de verdad, pero en nuestro caso usaremos pseudo números aleatorios por su eficiencia, ¿ya? Dado que sabemos ya este contexto, veamos cómo se simulan ciertos tipos de variables. Y partamos con la más sencilla, la simulación de una variable uniforme que distribuye en 0 y 1, ¿ya? Entonces, en simulación estocástica, la generación de números pseudo aleatorios me va a permitir hacer esta distribución uniforme 0,1 para un propósito, para distintos tipos de propósitos. Ya puede ser de forma directa, ya puede ser generando otras variables aleatorias con distribución discreta o continua, o generar conjuntos de variables aleatorias dependientes, ¿ya? O sea, vamos a generar distribuciones 0 y 1 para usar directamente ese valor aleatorio, o la vamos a utilizar como pivote para utilizar ese número aleatorio entre 0 y 1 y transformarlo a una distribución que queremos generar, simular aleatoriamente, como por ejemplo una gaussiana, como por ejemplo una exponencial, como por ejemplo variables aleatorias dependientes, etc. ¿Ya? Para eso se utiliza este tipo de simulación, ¿ya? Y hay que tener en cuenta que un buen generador de números aleatorios debe satisfacer las siguientes propiedades. Debe ser repetible, debe satisfacer portabilidad y debe satisfacer velocidad computacional. Veamos cada punto. Que sea repetible significa que si yo le entrego los mismos parámetros, debe entregarme la misma secuencia o la misma sucesión de números aleatorios. Debe generar la misma secuencia. Es decir, es auditable el proceso de simulación. Yo voy a generar números en los cuales le digo, mira, usé esta secuencia, este algoritmo, y por lo tanto podemos reproducir la simulación. Gracias a que podemos reproducir la secuencia con la que se generaron los números aleatorios, ¿ya? Portabilidad significa que bajo las mismas condiciones la sucesión es la misma independiente del lenguaje de programación e independiente del computador que se utiliza. ¿Ya? Eso es que se puede aportar de un sistema a otro sistema. Y velocidad computacional es que se puede generar gran número de realizaciones ligado a la precisión que se requiera de los resultados generales. ¿Ya? Entonces, recordemos qué cosa es una variable uniforme 0 y 1 para poder entender qué cosa estamos generando. Una variable uniforme entre 0 y 1, 0 parte en 0 y termina en 1 y tiene una distribución uniforme, igual a 1. 0 en caso contrario, esto como densidad de probabilidad, ¿ya? Si se fijan,
tiene la misma probabilidad de ocurrencia de cualquier valor que va entre 0 y 1 y tiene probabilidad de ocurrencia 0 si es que no se encuentra entre 0 y 1. Eso se refiere uniforme entre 0 y 1. Entonces, el primer generador que vamos a revisar es el generador congruencial. Los generadores congruenciales lo que hace es generar números aleatorios entre 0 y un valor m-1, donde m corresponde a un valor entero grande. Es un valor máximo entre el rango de valores donde yo voy a generar números en esta secuencia. Por ejemplo, puede ser entre 0 y 1.000.000. Entonces esta secuencia va a tomar valores 1, 100, 200, 3, 1000, etc. Va a tomar valores dentro de ese rango, ¿ya? Y para obtener la distribución uniforme entre 0 y 1 se divide finalmente por este valor m grande, ¿ya? Para que el valor vaya entre 0 y 1. Dado que la secuencia siempre toma valores menores a m, siempre va a estar entre 0 y 1, ¿ya? Estos generadores congruenciales piden que el m entero sea un entero positivo mayor o igual a 2, grande, y genera una secuencia que va entre 0 y m-1, y se dice que es un generador congruencial lineal con parámetros a, c, m y semillas y 0, si solo si cumple esta condición, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Aquí está la base de la generación de los números aleatorios entre 0 y 1. Dado un valor inicial, el valor siguiente va a ser igual al valor inicial por un multiplicador a más un incremento c, luego ese valor se divide por m y el resto de lo que sobra al dividir por m es el valor siguiente. Eso significa módulo m. Por ejemplo, 4 dividido 3 en módulo m significa que te va a dar un valor 1. ¿Por qué? Porque yo divido 4 en 3, me cabe una vez y me sobra un 1. El resto es lo que se guarda. Eso significa módulo m. Es el resto de la división de este número con respecto a m. Eso se pone como secuencia, como valor siguiente, ¿ya? Entonces vamos a hacer un ejercicio ahora para tener claro esto y para aprenderlo ya a conciencia, en el cual consiste en generar 25 números aleatorios con el método de los generadores congruenciales, en el caso en que el incremento vale 0. Y en este caso los generadores se llaman con generador multiplicativo porque solo depende del multiplicador, ¿ya? Y vamos a definir 3 escenarios para generar. En el caso en que m, el número que es grande, que en este caso a modo de ejemplo lo vamos a dejar en valores chicos, m igual a 7, m igual a 13, m igual a 23, y multiplicadores 5, 12, 5, y todos con la semilla 1. Todos parten del 1 y va a empezar a generar la secuencia a ver cómo se mueve, ¿ya? Respecto de esto tenemos que responder la pregunta: ¿qué se puede decir respecto de los números generados y qué pasa si cambiamos la semilla?